Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, que nos bendigas, Padre, a través de tu palabra, que permita, Señor, que, como dice ella misma, que nunca regresa a ti vacía, sino que cumpla, Señor, su propósito en nuestras vidas. Tú sé enteramente glorificado, Señor, reconocido como nuestro Dios. Tú mereces gloria, honra y alabanza. Gracias porque nos das el honor de poder buscar, de poder compartir tu gran enseñanza, Señor, que está a través de la palabra de Dios, de tu palabra, de tu manual, Señor, de conducta. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén listos, Padre, como tierra fértil, para que sea sembrada, Padre, esa semilla, y que dé su fruto a su tiempo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El título de esta plática que vamos a tener habla acerca de firmes y adelante. Ese es el título de la prédica. Y el tema que vamos a estar tratando, ¿cómo dice? ¿Me ayudan a leerlo fuerte? Amén. Convicciones firmes. ¿Cuál es la base bíblica? Daniel 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Primera cosa, propuso en su corazón. ¿Ok? La segunda, dice que pidió, solicitó al jefe de los eunucos el no contaminarse. Sujeción a la autoridad, pero determinación en el corazón. Amén. Cuando hablamos de convicción, hablamos de seguridad y certeza que tenemos de lo que creemos en verdad. Cuando estamos convencidos de algo, que algo es verdadero, lo seguimos con seguridad. Y no hay lugar para la duda. No hay lugar para la duda. Esto le sucedió a Daniel. Aunque fue capturado y llevado como prisionero a un país extraño, con una cultura contraria a la suya, nunca dudó de su identidad en Dios y nunca dudó del poder de Dios. Sus convicciones eran firmes. Nunca tuvo miedo. Siempre oraba y daba gloria a Dios. Era un hombre, una palabra muy clave. ¿Qué? A pesar de las circunstancias que lo rodeaban. Sus convicciones lo llevaron a exponer con mucha claridad sus ideas y sus deseos, pero también lo llevaron a ser un testimonio viviente del poder de Dios. Poner en primer lugar a Dios en su corazón para tomar decisiones le trajo una bendición, mucha bendición. Lo colocó en una posición estratégica. Dile que está a tu lado. Hay muchos beneficios si tú obedeces a Dios. Como que no se lo estás diciendo con convicción. ¿Qué es la convicción? Dijimos, la seguridad, es hablar con seguridad. Dile, poner en primer lugar a Dios en tu corazón, te va a dar oportunidad de estar en lugares estratégicos. ¿Sí lo creen? El poder considerar a nuestro Dios como primer lugar. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, ¿te son qué? La prioridad que debemos de tener, la determinación que debemos de tener en nuestro corazón de cumplir el propósito de Dios, nos lleva
en consecuencia, a recibir el favor de Dios. Algunos dicen, te hagas a donde te hagas. Cuando obedeces al Señor, Dios alcanza con sus promesas tu vida. Cuando hay convicciones firmes, cuando hay determinación de corazón. ¿Cuántos conocen la historia de Daniel? ¿Cuántos la han leído? ¿Se las han dicho? A mí desde que tenía 9 años, por ahí me platicaron esto de Daniel. ¿Sí la recuerdan? Muchos la recordamos porque a Daniel lo echaron al foso de los leones, ¿verdad? Y regularmente eso es lo que nos viene siempre a la mente, porque son cosas así como que extraordinarias, ¿no?, que sucedieron. Pero hay cosas extraordinarias que a veces pasamos por alto. Por ejemplo, en el caso de Daniel, dice la palabra de Dios que fueron capturados, que fueron llevados cautivos a Babilonia. El rey que estaba en el trono en ese momento era el rey, a veces hasta está medio complicado decirlo, Nabucodonosor. ¿Cómo? Ya, sí te la sabes. Bueno, ese amigo se le permitió llevar cautivo al pueblo de Israel. ¿Y por qué lo menciono así? El pueblo de Israel, dependiendo de un Dios poderoso, no lo podíamos ver derrotado o conquistado, ¿verdad? Pero por ahí había mucha desobediencia, y entonces fueron llevados cautivos. Entre ellos se llevaron a los príncipes en donde iba Daniel, algunos sabios donde también iba Daniel, y sus 3 amigos. ¿Recuerdan cómo se llaman sus 3 amigos? Regularmente los recordamos con el nombre que se les pusieron, ¿no? Uno era Ananías, Azarías y Misael, ¿sí? Pero lo conocemos como Sadrac, Mesac y Abednego. Regularmente siempre los identificamos con esos nombres. A ellos fueron llevados en cautiverio, a esos jóvenes, a esos muchachos. Pero Dios tiene propósitos eternos en todo ello. Dile al que está a tu lado, en medio de la adversidad, no dejes que el miedo te conquiste. Dile además que el miedo en el cuerpo humano hace que bajen las defensas y te vuelves propenso no solo a estar con el mismo miedo, sino te vuelves propenso a que las enfermedades te ataquen. Y no permitas que el miedo gobierne tu vida. Entonces, recordando, poner en primer lugar a Dios en tu corazón para tomar decisiones te va a traer indudablemente mucha bendición, y te va a permitir colocarte en un lugar estratégico. Dile que está a tu lado, solamente Dios es el que nos permite tomar los lugares. Él es el que pone y quita reyes. Él es el que te llamó a ti y a mí a cumplir su perfecta voluntad. Amén. Primer punto, la determinación en nuestro corazón. ¿Qué produce? ¿Qué te imaginas que produce? En el caso de Daniel, a pesar de las circunstancias adversas que podamos atravesar, debemos estar confiados en que Dios nos ayudará, nos pondrá en lugares y momentos propicios para que podamos cumplir su voluntad. Dios tiene propósitos específicos para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Él nos va a ayudar a través de su palabra. Él nos va a permitir ir descubriendo los caminos que ya tiene preparados para nosotros, en los cuales vamos a comprobar el gran poder de Dios, en los cuales vamos a ver y vamos a vivir su grande amor, vamos a vivir su gran misericordia. ¿Cuántos lo creen? Determinar en nuestro corazón cumplir la voluntad de Dios se traduce en obediencia. Esto nos lleva al fiel cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Así como Jesús.
El resultado de obedecer y sujetarnos a Dios nos da gracia también ante los ojos de los hombres. ¿Sí lo creen? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Daniel, en el mismo capítulo, versículo 9, ¿cómo dice la palabra de Dios? ¿Quién fue el que puso a Daniel? Dile que está a tu lado. Obedece a Dios. Él va a poner gracia en tu vida para que puedas tú tener un lugar específico en Él. Y sigue diciendo en el versículo 10, y dijo al jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Y en este caso, no solo se trataba de comer, de beber lo que había, lo que les ofrecían, que no era malo. Estaban preparados y destinados para príncipes, para gente que les iban a enseñar las mejores cosas. Pero no se trataba solamente de la bebida como tal. No se trataba solamente de aceptar los alimentos. Se trataba de aceptar las costumbres, las creencias, las formas de pensar, el participar de la cultura de Babilonia. A eso era lo que Daniel quería evitar. Y por eso dice en el versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse. Implicaba renunciar a la convicción de amar, de respetar, de seguir y de adorar al único Dios verdadero. En nuestro corazón debe existir la determinación de seguir y obedecer a Dios, sin importar las circunstancias que se nos presenten. Daniel fue cautivo, no iba de vacaciones, no iba a un campamento, a un retiro espiritual, no iba. Él fue cautivo a ese lugar. Y aún así, determinó en su corazón no contaminarse. ¿Lo creen? Seamos como Daniel, hermanos. Nuestras convicciones y determinación para decidir en cualquier circunstancia de la vida deben de ser la misma que lo movieron a Él. Nuestras determinaciones, el amor a Dios, el saber que Él tenía identidad en Dios, que Él pertenecía al reino de Dios, que pertenecía al reino celestial. Seamos como Él, hermanos. Mantengámonos firmes en nuestras convicciones. El permanecer así firmes te va a permitir también ser capacitado, preparado, aprobado, como estuvo Daniel y sus amigos. Dice en Daniel capítulo 1 versículo 17 que después de cumplido el tiempo, dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. A los otros 3 jóvenes les dio conocimiento, inteligencia, pero a Daniel le añadió entendimiento en toda visión y sueño. Daniel tenía un propósito muy determinado, aún en medio de la cautividad. Daniel estaba ahí con un propósito. Pregúntate, ¿en cuántas circunstancias malas has estado? ¿En cuántas? Pregúntate, ¿qué propósito tienes, Dios, para mí? Si tú me has metido ahí, Dios, tú me capacitarás, me llevarás a entender el propósito y a cumplir tu voluntad. ¿Lo creen? Yo he estado experimentando eso en mi vida,
lo he estado experimentando. Aún en medio de la prueba, nuestro Dios debe ser enteramente glorificado. Enteramente. Hubo un momento en mi vida, hace unos meses, en donde le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Enseguida me dijo, hijo, yo soy soberano. Leímos que Él pone y quita reyes, que Él es el dueño de los tiempos. ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy tú y yo? ¿Qué debemos de entender el día de hoy tú y yo? Si no permanecemos en Dios, no tenemos su respaldo. Pero si permanecemos en Él, firmes en nuestras convicciones, tendremos de Dios ayuda, crecimiento, identidad, pertenencia en su reino. Así fue con estos jóvenes. Determinaron en su corazón no contaminarse, para no mezclarse con la cultura, para dejar que la cultura del reino de Dios estuviera sobre ellos. Y Dios los respaldó. Así nosotros. Ellos decidieron, ¿cómo dice el punto número 2? Para uso exclusivo. Tú y yo debemos de vivir consagrados a Dios. Y me vas a decir, ¿y qué? ¿Me tengo que ir a trabajar? Sí, así es. Pero tienes que vivir en medio del trabajo consagrado a Dios, porque ahí tienes propósito. ¿Tengo que ir a la escuela o tengo que vivir consagrado? No, también tienes que ir a la escuela. Precisamente estábamos hablando que estos 3 jóvenes fueron preparados, enseñados. Entonces también nosotros tenemos que vivir consagrados, preparados, yendo, caminando continuamente, yendo a la perfección. Dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Tenemos camino que alcanzar, tenemos que conquistar tú y yo. Para vivir dedicados a Dios se necesita determinación en el corazón. Eso sin duda. Vivir dedicados a Dios requiere seguirlo y cumplir sus mandamientos para que podamos ver realizado el propósito de Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida. Vivir consagrados a Dios nos asegura que Él se hará cargo por completo de nosotros. Así lo creyó Daniel, así lo vivió Daniel. A ti y a mí Dios nos regaló dones y habilidades. ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿O a alguno le faltó algo? ¿Verdad que sí nos dio dones y habilidades? Amén. Pero consagrarlos a Dios, al servicio de Dios, nos permite tomar la correcta posición en su reino, en el cuerpo de Cristo, en cada una de las áreas de nuestra vida que tenemos que atender. Esto también lo vivió Daniel. Daniel sabía que podía obtener respuestas sabias y verdaderas de Dios para tratar cada asunto de la vida. Por esto siempre dio honra y gloria a Dios. Y ustedes recuerdan que ya estando cautivos estos jóvenes, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero se dio algo raro, no se acordaba del sueño. ¿Te ha pasado alguna vez? Hay sueños, ¿verdad?, que se te quedan bien grabados, y hay otros que dices, ¿qué soñé? Yo soñé, pero ¿qué soñé? En el caso del rey, él había soñado y él tenía un grupo de sabios, de adivinos, de magos, ahí en su pueblo, y por ahí le dijo al capitán Arioc, tráeme a esos sabios, porque necesito que me interpreten el sueño. Pero mayor que eso, que me digan el sueño. Los reunió y les dijo, esto sucedió. Este grupo le dijo, oiga, rey, no invente, ¿no? Casi. No hay hombre, no hay sabio, no hay nadie que pueda
saber eso que nos está pidiendo, hacer esto que nos está pidiendo. No hay. Pero llegó, se dio un edicto por el rey. Como no pudieron decirme el sueño ni interpretarlo, obviamente, a todos ellos los vas a matar, Arioc, a todos. Escuchó Daniel de ese edicto del rey y le dijo a Arioc: oye, ¿cómo crees? ¿Cómo que nos van a matar? Llévame con el rey. Entonces Daniel expuso al rey lo mismo. No hay hombre, no hay nadie que pueda hacer esto que tú nos pides. No hay, pero permíteme, conozco yo a un Dios que todo lo sabe, al único Dios y grande Dios, al cual dame tiempo para que yo vaya y consulte con él. Se comprometió Daniel a decirle el sueño y a revelarle lo que significaba ese sueño. La relación que tenía Daniel con Dios al atreverse a decirle: yo te voy a decir qué soñaste y te voy a revelar. La relación que tenía era tal, la confianza que tenía en Dios era tal, que solamente hizo una cosa. Dice en la palabra de Dios que fue con sus amigos. ¿Con quién? Sadrach, Mesach y Abednego. Fue con ellos y les expuso: ¿qué creen? Que esto sucedió. Pongámonos de acuerdo, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él revele el sueño y la interpretación de ese sueño. La Biblia nos dice que se pusieron a orar. Posteriormente le fue revelado a Daniel el sueño. Se lo expuso al rey, de tal forma que el rey quedó entendido que ese sueño había tenido y le reveló lo que significaba ese sueño. El rey puso a Daniel en una posición de gobierno, de juez, aún de los de Babilonia. Lo puso. La determinación de nuestro corazón, el vivir consagrado para Dios, te va a poner e insertar en el lugar que necesitas estar, de gobierno de parte de Dios. ¿Cuántos creen eso? Obedecer a nuestro Dios nos va a dar el privilegio de honrarlo a Él. Porque dice la palabra de Dios que el mismo Nabucodonosor dijo: no hay Dios como el Dios de Daniel. No hay Dios. Hizo que reconociera a Dios, esa determinación y esa consagración de Daniel. Que reconociera a Dios, el Rey. Y permitió que su nombre sea glorificado a través de Daniel. Dile que está a tu lado: tu obediencia va a glorificar a Dios, pero también te va a dar identidad y una posición en Él. ¿Cuántos creen eso? Dios respalda, hermanos. Dios respalda a todo aquel que le da el primer lugar a su Dios. Daniel no se basó solamente en sus dones y habilidades. Él sabía que las tenía. Él sabía, pero las trajo y las puso en servicio de Dios. Y Dios respaldó y hizo que esas habilidades fueran útiles para Daniel y para la gente de su tiempo. También dice que por esa obediencia, por esa consagración, Dios le permitió a Daniel poner a sus amigos en lugares también de privilegio en el reino de Babilonia. ¿Qué de trascendente hay el que nosotros podamos determinar en nuestro corazón y consagrar nuestra vida, nuestros dones,
nuestros talentos. ¿Qué de trascendente hay para nuestra vida? Obedecer a Dios. ¿Lo creen importante? ¿Lo creen trascendente? Tú y yo hemos vivido situaciones el día de hoy, en ese tiempo. Muchos experimentando la enfermedad directamente. Otros tantos rodeado de situaciones en donde Dios nos ha permitido ser victoriosos. Y uno va entendiendo esa soberanía de Dios. Uno va comprendiendo que uno debe de ser útil, dispuesto a obedecer y a cumplir la voluntad del Señor en la circunstancia en la que estés. ¿Cierto? Hemos estado muchos en circunstancias adversas, pero el tener convicciones firmes nos da trascendencia. ¿Lo crees? Vamos a la conclusión. 1. La determinación en nuestro corazón de servir y obedecer a Dios nos produce, ¿qué dice en la palabra que hallaron a estos jóvenes? ¿Con qué? Tuvieron un crecimiento integral estos jóvenes. Tú no estás exento de ello. No estás exento. En la palabra de Dios nos dice: hijitos míos, amados míos, yo quiero que prosperen en todo. Pero hay una condicionante. Dile que está a tu lado: así como prospera tu alma. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién? Dios ya te lo dio. ¿Qué tienes que hacer? Tomarlo. Así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. 2. Vivir consagrados a Dios es escuchar su voz para hacer su voluntad. 3. Vivir consagrados a Dios nos asegura su respaldo. ¿Cuándo? No tendrás miedo, tendrás seguridad en Él. Hermanos, dediquemos los dones y talentos que Dios nos dio para producir bienestar, a pesar de estar en medio de dificultades. Este es un tiempo lleno de dificultades, ¿sí o no? Y tú y yo podemos producir bienestar, no solo para nosotros, podemos producir bienestar. Hagámoslo, cuidémonos, seamos responsables, hagamos efectiva la palabra del Señor en nuestro ser. Determinemos en nuestro corazón el guardarnos para el Señor, el poner nuestros dones y habilidades en servicio a nuestro Dios y en consecuencia a nuestros hermanos. Determinemos en nuestro corazón no contaminarnos. Dice la palabra de Dios que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos luz en medio de la oscuridad, que somos sal de la tierra. ¿Cuántos están dispuestos? Levantemos nuestro corazón, hermanos. Dispongamos nuestro ser para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él respaldará todo ello. Se cumplirá entonces lo que dije hace un rato: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas no serán añadidas. ¿Le dan gloria a Dios? Que clamemos a nuestro Dios en intercesión por cada una de las familias aquí representadas, y de algunas que ya estuvieron en la mañana, pero de otras tantas que no han podido venir a la reunión. Pero que levantemos también nuestra voz en intercesión
por nuestro municipio. Hay un buen de malas noticias, ¿no? Cada día vemos en la televisión y aquí localmente en las páginas de Facebook, en donde dan noticias de diferentes comunidades, y hay muchas malas noticias, hay muchas, pero que tú y yo podamos llevar esas buenas nuevas de salvación, podamos traer esa palabra de consuelo a aquellas personas que, al igual que nosotros, no somos exentos, hemos tenido pérdidas, hemos tenido pruebas, pero tenemos un Dios todopoderoso que nos sostiene, que nos levanta, que nos consuela, pero también que nos da propósito de vida. No dejemos que se diluya ese propósito, que Dios intensifique, que te permita ser apasionado para el cumplimiento de su voluntad aquí en esta tierra. ¿Quieres orar conmigo? Padre, aquí estamos, Señor. Si te somos útiles, Padre, permítenos cumplir tu voluntad, Señor. Permítenos atender, Padre, tu mandamiento. Permítenos, Padre, el poder ser instrumentos del cumplimiento de tu santa voluntad, Padre. Te rogamos por nuestras familias. Te rogamos, Señor, que no falte la provisión. Te pedimos, Señor, que no falte, Señor, la salud de nuestras casas. Que seamos sanos, Padre. Y que si hay enfermedad, Padre, tú te glorifiques, Padre. Así como lo hiciste con ese ciego, para que tu nombre sea glorificado, Señor. En esa prueba, permítenos ser aprobados, Señor. Permítenos, Señor, que se cumpla tu voluntad en nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Permite que fluya tu palabra en nuestros hermanos, en cada uno de ellos. Que cada uno tenga y atesore en su corazón esa palabra bendita. Y que pueda irla sembrando en los corazones. Que encuentre, Señor, tierra fértil para sembrar tu hermosa palabra, Señor. Tu santa palabra. Y permítenos ver cumplida, Señor, que no regrese a ti vacía. Que nosotros podamos ser testigos de eso. Que podamos ver que tu palabra se cumple en cada uno de los corazones que ha sido depositada. Gracias. Te pido, Señor, que nos lleves con bien. Que tu Espíritu Santo siga con nosotros permanentemente. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos impulse. Pero también que tu ángel acampe alrededor de nosotros y nos defienda. Gracias porque nos has permitido librarnos de todo mal. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén.